Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q ha logrado vender alrededor de 5.2 millones de unidades en Estados Unidos, según la RIAA, convirtiéndose en el artista solista de K-pop con mayores ventas en ese país. Con esto, se une a Paisy, Gangnam Style y a BTS, Dynamite, como los únicos artistas de K-pop en alcanzar esta cifra histórica. Felicitaciones, Jimin. Please Don't Change ha superado 100 millones de reproducciones en YouTube Music. Con esta cifra, ya son 11 o 12, contando Euphoria, las canciones que han superado los 100 millones de reproducciones. Felicitaciones, Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM como el rostro más bello o guapo del mundo de la música. Quedan pocos días. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN como mejor bailarín y mejor cantante. Estas encuestas se cierran en 296 días, así que vota por ambos diariamente. Jimin y Jungkook van abajo. Aseguremos el primer y segundo lugar para ambos. Vota en los iHeartRadio, en tu favorito en pantalla con Are You Sure? Quedan pocos días. Demostremos cuánto amamos el programa. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción de cada video. Vota por ambos. Airbank TV, la emisora internacional de Corea del Sur, destacó a Jimin en su noticiero. La conductora dijo, el Bucheon también puede recordar a Jimin de BTS. En 2026, ocupó el puesto número 1 entre los mejores bailarines masculinos por 8º año consecutivo. Entre sus muchas presentaciones poderosas, su reinterpretación de la danza del abanico en los Melon Music Awards de 2018 llamó ampliamente la atención, incluso recibiendo reconocimiento de la Sociedad de Preservación de la Danza del Abanico Kim Baekbon. Fue un momento donde la tradición se encontró con el K-pop moderno e introdujo la herencia coreana a una audiencia global. Jimin es el orgullo de Corea. Que la Sociedad de Preservación de la Danza del Abanico Kim Baekbon lo reconozca, y que desde 2019 mantenga el primer puesto como mejor bailarín masculino, es pura leyenda. Sin duda, un artista excepcional. Elle Japón está haciendo artículos de cada miembro de BTS, y este fue el turno de Jimin. Japan News, Jimin de BTS es un genio trabajador y líder silencioso detrás de escena, cuya maestría artística proviene de un esfuerzo incansable, la expresión emocional y la versatilidad. Elle Japan publicó un estudio de carácter de Jimin realizado por la traductora japonesa de biografías de BTS, Yuka Kubata. La voz andrógina y de tono alto de Jimin se ha convertido en un elemento definitorio, la marca distintiva, de la música de BTS, a menudo entregando el clímax emocional de sus canciones. Su formación en danza contemporánea aporta a las presentaciones de BTS una cualidad a la vez grácil y poderosa. Inspirado por el hip hop, Jimin combina elegancia e intensidad en sus movimientos. Más allá del escenario, Jimin es un miembro profundamente trabajador y atento, que a menudo actúa como un apoyo emocional silencioso para el grupo. Su dedicación y humildad se destacan a través de historias sobre su entrenamiento intenso y la manera en que cuida a sus compañeros. Su creciente papel como compositor y productor, contribuyendo a sus álbumes en solitario y al próximo álbum de BTS, Arirang, muestra cómo continúa evolucionando como artista sin perder la humildad respecto a su futuro. Qué hermoso como describen a Jimin, es esencialmente así, genio trabajador y líder silencioso detrás de escena, y los mismos miembros han dicho que es un gran apoyo de contención para ellos. Jimin siempre demostrando que es un excelente artista y mejor aún un buen ser humano. ¿Sabías que? El uso de la IA está haciendo estragos en el mundo, porque hay muchas personas que no saben diferenciar si es real o no, y lamentablemente están usando malamente la IA con los chicos. Ejemplo, este video que creó una supuesta fan de Jungkook,
abrazándose con una chica, causó lo que dije anteriormente, una confusión. Más que él o la creadora no etiquetó el video como creado con IA. En los comentarios una preguntando si era Winter, aunque el creador contestó que no, no me parecería extraño que ese video esté dando vueltas por otras redes en más baja calidad, afirmando cosas que no son. La cuenta de TikTok es bien perturbadora porque tiene videos de una mujer, no sé si es ella, con Jungkook. Evidentemente hay una obsesión con él, y sabemos que eso no es bueno para una fan ni para un artista, en este caso, Jungkook. Ojo con creer todo lo que se ve, porque puede ser falso. A propósito de la invernada, las fans de SSHIP siguen presionando algo que no existe. Tae subió 2 videos poniendo Day 10, refiriéndose que faltan 10 días para el concierto. Las antis de Jungkook inventando que a él se le veía el tatuaje de pareja. Pero esa foto esta que se ve como una mancha, borrosa, ni ahí se ve algo. Yo pasé el video por mi editor y aumenté la calidad del video. Estas son las capturas que tomé, tanto del original como el que aumenté la calidad. A Jungkook no se le vea absolutamente nada, más aún esta foto tomada de X, mejorada aún más, no se ve. El supuesto tatuaje de pareja nunca existió, y probablemente quede más evidente cuando comiencen a mostrarlos detrás de escena y se vea en mejor calidad. La única prueba inventada por ellas, era la que sostenía ese chip falso tiene sus días contados. Cuando se ve el brazo en 5K a Jungkook, ¿qué van a decir? ¿Qué van a inventar? Por otro lado, las taikacas están nuevamente en su mundo paralelo, diciendo lo siguiente. En este punto, está claro que Tae es el favorito de Jungkook porque es el único que recibe sus felicitaciones de cumpleaños en ambas cuentas de redes sociales, que normalmente están inactivas, publicando los videos más lindos de Tae filmados con su iPhone personal. Y la otra le contesta. Sin duda, pero si Jungkook estuviera en Twitter, sería etiquetado como Taeyong solo. ¡Qué risa! Tienen la realidad bastante mal, dice que Jungkook solo felicita a Tae, solo porque lo hizo en su pasado cumpleaños luego de más de 4 años sin hacerlo. Además Jungkook no fue el único que lo saludó así. Jin también lo saludó por Instagram con la misma historia que subieron todos de Tae y además publicó en Bebers un saludo. Entonces bajo esa lógica, Tae también es el favorito de Jin y con mayores motivos. 생일 축하해. Ah, thank you, my bro. I love you, bro. Y todo apunta que fue Tae en que insistió en los saludos, tanto como en los live que hicieron ese día. Jungkook sin filtro dijo que nos arrastraron hasta aquí y Hobby dice, Taeyong dijo que lo hiciéramos todos juntos, ambos refiriéndose a Life y Nam lo reafirma diciendo, nos arrastró hasta aquí y ya le celebramos el cumpleaños. 오늘 안무 연습 마치고 오케이 이제 집 가려고 하는데 태희가 다 같이 끌려왔어요. 아니 생일 축하 다 해줬어요. Y Jungkook en una parte se quería ir y dice y si aprovecho y me escapo así nada más. Jungkook ni los demás querían estar, pero Tae los arrastró hasta ahí, fue todo forzado, algo que las taikacas omiten. Se ve que les duele que Jungkook tenga un iPhone solo para sacarle fotos a Jimin, no lo inventamos nosotras, fue el propio Jungkook quien lo dijo. 여행 갔을 때 이기만에 여행 갔을 때는 지민이 얼굴만 계속 찍은 것 같아. 웃기게. Son un chiste. Y la otra que dice que Jungkook sería un Tae stan, Jungkook nunca apoyó a Tae en su era en solitario, meses después escuchó su canción junto con las canciones en solitario de Jimin, Hobby y Suga. Jungkook jamás hizo un live completo solo para ver a Tae o promocionar su música como lo hizo con Jimin, todo eso está disponible en Bebers. Ahí puedes ver varios live hablando y dedicando casi 2 horas para ver programas donde aparecía Jimin, le dijo que también lo extrañaba. En fin, las taikacas viven la realidad alterna, creada con DA, deficiencia artificial. En la entrevista de GC, Tae pensaba que Jungkook escuchaba música en la ducha, pero él le dice que no lo hace, no saber eso. Cuando las taikacas aseguran que son esposos o cuando Jungkook se negó rotundamente dormir con él. 저는 오늘 정국이 옆에서 잘 거예요. 아 그건 안 돼. 그럼 저도 경구 옆에서 같이 아니 Tae, el esposo menospreciado. Todavía recuerdo cuando las taikacas le pedían a Jungkook que comentara el challenge de Tae,
Solo porque Jungkook comentó en cada video que apareció Jimin, recordemos el "Oh, Jimin". Y después de meses en el ejército comentó el video donde aparecía Jimin escribiendo "Recién veo esto". Podrán crear su realidad, pero los hechos hablan por sí solos. ¿Se fue con Jimin al ejército? Leyó 2 veces John Jimin. 전지민? 아, 지민이 형이랑 나랑 합친 거야? Y como guinda del pastel, leyó un comentario. Pero antes dijo "yo lo amo", y siguió: "Ustedes dos se ven bien juntos", o también "ustedes dos hacen buena pareja", y podemos ver la reacción nerviosa de Jimin. 자, I love him. 너희들 잘 어울린다. 좀 backgrounders. 그 뭐야? 왜요? Pero las taikacas siguen insistiendo que sus chip es real, cuando Jungkook en todas las circunstancias y vidas siempre será Jimin. 정국이 세수망 얘기 안 했어. 정국이 가운데로 와. 세소. 빨리 컴백해. Ahora ya lo sabes. En la entrevista de GC, muchos dijeron que habían separado a Jimin y Jungkook, etc., pero muchas veces ellos se han sentado así en las entrevistas y Jungkook, pobre, queda con el cuello adolorido de tanto voltear. En una pregunta de que cambiarían del pasado, Jimin dijo que no volvería a decir "quién soy yo", refiriéndose a un concierto cuando recién comenzaban. Y Tae le dice, entonces decir "soy encantador, ¿está bien?". Y Jimin le contesta, "Ah, eso es duro. Hay tantas cosas que cambiaría". Jimin recién estaba comenzando, y no hay nada de malo en lo que dijo o escribió. Además ahora se convirtió en una graciosa anécdota. Sin eso, Jimin no sería lo que es. Al final, cada cosa que pasa en nuestra vida es por algo. Jimin, te amamos con todo, no cambies nada. Cuando preguntan cuál es la mejor foto de Jimin, Hobi dice que una de Muse, con una flor en la boca. Después de eso destacan la foto de Dior, pero hay un corte, al parecer algo dijo Jungkook y Hobi golpea su hombro, que habrá dicho, imaginemos, se veía tan guapo y sabroso en ese evento. Pero ambos vieron en Instagram las miniaturas que hicieron de ellos, me encanta que se diviertan y encuentren dulce eso, y probablemente también vieron sus fotos en miniatura de sus promociones de Are You Sure. A propósito de Are You Sure, muchos olvidaron lo que vivimos en noviembre y diciembre, tuvimos a Jikook para nosotras casi por 2 meses, en entrevistas donde dejaron claro que a ambos les gusta estar juntos, que a pesar que a Jungkook no le gusta viajar, pero lo hace porque con Jimin es divertido. Ver el regreso de ellos junto a sus compañeros de BTS también debería ser un motivo de felicidad para nosotras porque a ellos se les ve felices, en el video subido, se les ve contentos. Así debemos estar nosotras. Recuerdo que en 2021 y 2022, algunas Jikookas y Antis especulaban tantas cosas, pero Jikook les tapó la boca, demostrando siempre que ambos son los más cercanos. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.